tanques, ¿no? Donde el agua a alta temperatura se convierte en vapor y altas presiones. Entonces ustedes se imaginarán pues que en esa época eh, todo se hacía con remaches, no había todavía soldadura, pero esto ocasionaba accidentes, muchos accidentes famosos que ahora lo vamos a ver. Entonces, la gente, el ambiente, digamos, científico, técnico, el ambiente ingenieril de esa época, decían, no podemos nosotros seguir trabajando con remaches, tenemos que reemplazarlo con otro tipo de proceso. Allí es donde se habla de la soldadura. Se veía todas las cualidades de la soldadura. Se empieza a utilizar soldadura. Hay diferentes tipos de soldadura, pero todo eso empieza una normalización. Y les estoy hablando entre el año 1900, 1890, 1920, no existía una norma para unir planchas, por ejemplo. No, el empresario, gracias a sus conocimientos empíricos, hacía su propio manual, digamos, para unir planchas. Pero no había, todavía no había norma, no se podía normalizar. Ustedes saben que la norma es, por ende, en sí, es una obligación. Hay que seguir una serie de procedimientos para llevar a cabo un trabajo determinado que dé garantía, que tenga calidad a través de la norma. ¿Dan cuenta? Entonces, pues por ahí ya se empieza a hablar de la normalización. Y en Estados Unidos, además del ASTM, ASME, aparece otra institución que va a normalizar sobre todo lo que es soldadura, que es la AWS. Ahora lo vamos a ver también. A través de esa norma, todo se empieza a reglamentar. Le dice, por ejemplo, por decir algo, ¿no? ¿Quieres unir una plancha de 3/8? Tienes que utilizar para soldar un electrodo de 5/16. Tienes que utilizar una soldadura, tal vez una soldadura oxiacetilénica, por decir. Te da recomendaciones cómo debes llevar a cabo ese tipo de trabajo. Pero mientras antes no había nada de eso y ocurrían muchos problemas al hubo. Y nosotros actualmente tenemos una opción para unir por soldadura una serie de elementos y componentes. La soldadura no solamente se utiliza con el fierro, con el acero, también se utiliza con cobre, con el aluminio, soldadura de aluminio. Cuando, por ejemplo, en una época nosotros tenemos que fabricar cátodos de aluminio para obtención de aluminio, propiamente dicho. Tenemos que fabricar esos cátodos con planchas y con barras, pero todos unidos a través de soldadura. Una soldadura muy especial, una soldadura que es especialmente para soldar con aluminio. ¿Eh? Entonces ya la tecnología ha avanzado muy rápido, ha avanzado tremendamente, que actualmente, cuando tú fabricas, por decir, como yo fabricaba en mi empresa locomotoras, entonces, cuando presentas tu hoja técnica de tu locomotora o tu manual de tu locomotora, tienes que decir que el chasis ha sido soldado con código de electrodos tal, tal, tal. También hacer saber que la empresa tiene mínimo 3 soldadores especialistas, que según la norma te pide que sean homologados. ¿Qué quiere decir? Que han estudiado para ser soldadores. No son cualquier tipo de soldadores, que saben soldar. Vamos a ver las posiciones de soldar también, que son posiciones. Ya a nivel internacional, cuando tú vendes una máquina o equipo que ha sido fabricado normalmente a través de soldadura, te van a los certificados de homologación de los
soldadores que han trabajado allí, los soldadores homologados, como quien dice que te va a dar el visto bueno de tu soldadura que has hecho. ¿Por qué? Porque si tú tienes dos planchas, lo unes con soldadura, puede pasar muchas cosas, muchas situaciones puede suceder. Uno, por ejemplo, que las dos planchas donde vas a unir no han sido limpiadas. ¿No? ¿Qué significa que no ha sido limpiada? Esa plancha tiene una capa de óxido, una capa mínima que se puede medir en micras, pero tiene una capa de óxido del mismo medio ambiente. Cuando tú ejecutas soldadura en esa plancha, pues vas a soldar encima de esa capa de óxido. Y llegado un momento, se va a descascarar. Entonces, no hubo una preparación del área de soldadura. ¿Eh? Entonces, tenemos que tener en cuenta también ese tipo de detalles a través de lo que dice la norma. La norma nos va a decir todo, cómo soldar, en qué posición tienes que soldar, qué electrodo puedes usar, etcétera, etcétera. Entonces, por eso les decía que hablar de la soldadura es bien amplio. Ahora, si nos adentramos a hablar sobre la más importante para nosotros. Acuérdense que nosotros en planta tenemos que leer planos, ¿no? Tenemos que leer planos estructurales. Tal vez dentro de esos planos estructurales hay simbología de soldadura, quiere decir que vamos a hacer soldadura en cierta parte, vamos a hacer soldadura. Entonces, en el plano te especifica todo. Entonces, tenemos que aprender cuál es la especificación de una soldadura codificada según norma. Esto, ver. Si no, pues, ¿cómo vamos a saber que en un plano, que en esta parte tengo que soldar? Y aquí tengo que hacer una soldadura un tipo especial. Para eso tenemos que conocer, tenemos que aprender a leer y en cuenta. Es bien amplio, amplio ese tema. Veremos algunos ejemplos. Pues. Entonces, vamos a empezar de a poquito, poco a poco. Pero eso sí, cualquier situación que tengan, cualquier inquietud, cualquier duda que tengan, háganmelo saber. No, yo no voy a saber, yo voy a decir, pucha, ya están aprendiendo todo, están asimilando. Y más piña, todavía puedo poner una preguntita sobre eso que usted la duda que tiene. Me van a contestar. ¿Mm? Algunos me dirán, copy pega, profe. Me hace pregunta, tan al toco buco por otro lado, listo, ya está. Tampoco, tampoco. Ahí ustedes lo que están haciendo se están engañando. En el trabajo ya no van a hacer eso. En el trabajo tiene que ser contundente tu respuesta. En el trabajo tiene que ser contundente tu conocimiento. Y si no conoces, vas a quedar, pues, hecho trizas con tu jefe. Que te diga, por ejemplo, Rolando, a ver, vamos a soldar allá, ¿qué tipo de soldadura usamos? No quiere decir que yo voy a soldar, yo debo hacer. Allá hay que usar un supercito de 316. ¿Y por qué 316? Porque la planchita, pues, es de un cuadro menos, digamos, 1116, las planchitas. Ah, ya, ya, con supercito. Sí, está bien. Los supercitos hay diámetros diferentes. Hay para soldar diferente tipo de láminas, planchas, ¿no? Entonces, conocimientos. Ustedes no van a ser soldadores, pero quién sabe mañana más tarde. No hay nadie. A ver, ingeniero, suéldolo. Solamente haga una pasadita ahí, simple. A ver, pues, saber agarrar máquina de soldar, tener buena, se dice, bien recios en cuanto a lo que es la continuidad de la soldadura a una distancia determinada de la pieza que voy a soldar, ¿no? Tener bastante temple. Porque si tú pones soldadura, estás agarrando tu pistola de soldar, lo acercas a dónde vas a soldar, lo estás acercando. En este punto, por ejemplo, no hay arco. Vamos a hacer una soldadura, no hay arco.
Hay una cierta distancia que acá se crea el arco, ¡pum! Se crea el arco, ¡pam! Y jala, y se apagó todo. Entonces tú tienes que ser de tal manera, con la serenidad y el temple que tienes en los brazos, el soldador es eso, no tiene acá, ahí se crea el arco, allí hay que soldar. ¿Eh? Eso es práctica. Ustedes tienen que saber algo de eso también, por si acaso, cualquier emergencia, ¿no? Las posiciones, la preparación de la junta que vas a soldar. Y son dos planchas, así, yo uno acá y voy a hacer soldadura. Tampoco, porque la soldadura va a estar encimita nomás. Entonces tengo que hacerle una preparación a este borde. Le hago un chaflán acá y le hago acá otro chaflán. De tal manera que cuando lo uno, va a ser así. Allí, sí, cuando hago soldadura, va a entrar, va a entrar a ese, digamos, a ese espacio, la soldadura propiamente hecha y va a haber un agarre casi completo. ¿Eh? Entonces, eso, por ejemplo, es preparación de la junta. O quiero hacer una soldadura de una T. Tengo una plancha acá y otra plancha acá y quiero soldarlo acá, esto así, por decir, ¿no? ¿Cómo hay que hacer? ¿Qué tipo de costura tengo que llevar a cabo? Vamos a ver qué hay de filetes. Los filetes son los más conocidos, pero lo vamos a ver también. ¿Ya? Entonces, dicho todo eso, vamos a empezar con soldadura, vamos a ver una definición. Una definición técnica que es la soldadura, ¿no? ¿Algún comentario de alguien? Frank, Frank Obregón, Sí, profesor. ¿un comentario? ¿Algo, alguna opinión? ¿Algo Ah, que no está claro lo que estoy hablando? sí, pero Más que, más visible, o sea, hay que ya, comenzar a leer. ok. La palabra se lo llevo el viento. No, está bien. Con con ah, vamos a compartir, vamos a ver un ratito. Mm, esto, con esto. Ya. Ahí está. ¿Se ve? ¿Qué dice Frank? Soldadura. Ok. ¿Lo ves a ese patita que está soldando? Sí, sí se ve, profesor. Ya. ¿Qué es lo que le falta a ese patita que está soldando? A ver si eres buen observador. Porque lo primero tiene que ser la seguridad del soldador, ¿sí o no? Guantes. Claro, le falta sus guantes. Imagínate una de esas chispas que le cae a la mano, al brazo, y esas chispas son más de 600 grados de temperatura. Falta guante. ¿Tiene su mandil? Correcto. ¿Tiene su careta protectora? Correcto. La careta protectora tiene unos lentes oscuros que te dan la visibilidad cuando se crea el arco, ¿no? Para que no te dañe la retina de los ojos. Porque ese arco que se genera es más de 1000 grados, tal vez de temperatura, 1000 grados de brillantez en una temperatura. Y hay muchos soldadores que son ciegos. Lo que sucede es que cuando ustedes y nosotros somos jóvenes, no sentimos mucho la pegada. ¿Por qué? Porque nuestro organismo está fuerte. Yo he visto casos de personas que no se quieren, no se estiman. Oiga, vamos a hacer soldadura. ¿Usted es soldador? Sí, señor, yo soy soldador. Ya a ver, vamos a soldar eso. Ah, prende su máquina y pone su manito acá. Así suelda. ¿Mm? Ese es un tipo de técnico.
Otro tipo de técnico es cuando, oiga, ven, vamos a soldar acá. Y ingeniero, yo no puedo soldar si no tengo implementos de seguridad. Ya, dale su máscara, dale su guante. Mantienen que esas carpinas, uno parecido a las medias, parecía las botas, ahí está. Ahorita eso, desde el tobillo hasta la parte de arriba. Son unos escalones. Es cuando se estima, cuando se quiere, cuando es un soldador de verdad, cuando estima a su familia. ¿Mm? ¿Qué les parece? Entonces, así nomás ustedes al simple ojo pueden observar si es un buen soldador o no es un buen soldador. Un buen soldador te exige seguridad. A un buen soldador la empresa tiene que darle todos sus implementos de seguridad. Es más, acá todavía le falta su biombo, aunque es un ambiente no determinado. El biombo es algo así como, a ver, ya, cuando ustedes se van a la playa o cuando van a comprar su ropa, no tienen un probador, lo cierran todito y ahí se prueban su ropa, ¿no? El biombo es algo así, pero más grande, lo cierra todo un área y dentro de esa área se hace soldadura. ¿Por qué? Porque tiene que proteger también al medio que está a su costado. No vaya a ser que es una mecánica y se trabaja, por ejemplo, para limpiar piezas mecánicas, para limpiar se utiliza petróleo o querosene. Con eso se limpia del óxido. No vaya a ser que está soldando y una chispa pasa para ahí. Una chispita nomás. Hay amague de incendio. Entonces, para evitar esas cositas, se usa su biombo. Y unos biombos como cuando uno va a la playa, tienes tipo probadores donde se cambian, es igualito, tiene que tapar. Por supuesto, de un material especial, un material que no combustiona, ¿no? Tipo asbesto o un tipo este tipo de material, que no se prende, que no se incendia. Eso es lo primero que tiene que verse un soldador. Toda empresa usa soldadores. Diferente tipo de soldaduras usan con los diferentes tipos de trabajos que se lleva a cabo. Una soldadura simple, por ejemplo, simple, es la soldadura que hacen los eléctricos, esos técnicos de mantenimientos eléctricos que arreglan televisores, radios, no usan una soldadura con su pistolita y su cautil que es la grasita y su filamento de plomo o de zinc, se coloca ahí y en este caso se usaría pues una soldadura autógena nada más, simple, y empieza a hacer soldadura. Esa es una soldadura simple, por ejemplo, básico. ¿Por qué? Porque el hecho de unir elementos eléctricos a través de soldadura no van a trabajar a presión, no van a trabajar a compresión, no van a trabajar en torsión, nada de eso. Simplemente se está uniendo para que haya eh, paso de energía eléctrica, o sea, paso de corriente. Nada más. A eso le llaman soldadura simple o soldadura débil o soldadura blanda, que no es lo mismo soldar dos estructuras pues, de fierro. Y es más, todavía tengo que usar la soldadura y siendo eléctrica también otro. ¿Eh? Entonces, ¿se dan cuenta esas cosas? Lo que tenemos que aprender. Tienen que tener los elementos necesarios para poder interceder en el técnico y decir de su supervisor por qué
está trabajando de esa manera. No directamente al técnico, sino a su como Meluco, especial para soldadores. No quería que gaste la empresa en esas cosas, que gaste, pero sí quieres que ese trabajador se enferme. Imagínate si se enferma mañana, ¿quién va a soldar? Problema para nosotros. Si se enferma él mañana, problema para nosotros, problema para su familia. Está en el hospital, la señora tiene que ir a visitarlo. Tiene que llevar todo lo que necesita. Eso es irresponsable. ¿Sí o no? Cositas que tenemos que saber, además de la parte teórica. ¿Correcto? Empezamos. Rosario, ¿tienes alguna inquietud? Rosario Huitrón. ¿Ah? Rosario no quiere hablar. ¿O está mal tu micro? Ya, entonces empecemos. ¿Ya? Vamos a ver. Ahí está. Definición. ¿Qué es la soldadura? Soldadura, dice en ingeniería, es un procedimiento en el cual dos o más piezas de metal se unen. Se unen por aplicación de calor, de presión o una combinación de ambas, calor y presión, con o sin el aporte de otro metal, el electrodo, ¿se acuerdan? Llamado metal de aportación, cuya temperatura de fusión es inferior a la de las piezas que han de soldarse. Claro, la temperatura de fusión tiene que ser inferior a las piezas que se va a soldar. Si es mayor, no voy a tener piezas para soldar porque se van a convertir en líquidos, ¿sí o no? Entonces tiene que ser menor. Observen esta figurita que está acá. Este que está de color dorado es la boquilla por donde sale el fuego, un fuego regulado. Si se trata de una soldadura oxiacetilénica, será pues la combinación de oxígeno con acetileno. O si se trata de una soldadura eléctrica, por acá entrará la energía para generar este calor. ¿Ya? La boquilla por donde sale el calor. Este de acá, ese es el electrodo. Ese es el elemento que se aporte, que se aporta para acá. ¿Qué más vemos? Aquí tenemos las dos planchas que vamos a unir. Esta es plancha 1 y esta es plancha 2. Pero observen la junta que se ha hecho acá. Se ha preparado una junta. ¿De qué manera? Se ha chaflanado. Un chaflán este, un chaflán acá. Y cuando lo unen, pues acá van a tener un espacio donde se va a posicionar, donde va a entrar la soldadura. Y de esa manera vamos a tener una soldadura muy especial en el cual estas dos planchas se conforman como una sola plancha. Ahora, hablando de soldadura, ¿qué es lo que nosotros debemos de conocer? Correcto. ¿Qué es lo que nosotros debemos de conocer? Dice, a ver, escúcheme, es una emisión de calor, ¿correcto? Una calor, fuego. Como ustedes están viendo ahí en las dos fotografías, fuego a través de este aparato, ¿no? Fuego tremendo. O sea, estoy quemándolo. No quemando propiamente dicho, sino que lo estoy calentando la piecita. Pero ese proceso de calentamiento, ustedes saben, si yo hago por decir algo fuera de la soldadura, hago un calentamiento para forja,
y lo tengo que deformar a través de golpes, ustedes van a ver que ese material se va a ir, como quien dice, descascarándose. ¿Se han dado cuenta que sale ahí cascaritas? Ese es el óxido. O sea, cuando tú empiezas a elevar su temperatura, estás oxidando esa superficie. ¿Se dan cuenta? Están oxidándolo. O sea, en la parte superior externa va a haber una capa de óxido, ya por el calentamiento que le estamos haciendo. Entonces, ustedes tienen que saber que la presencia de oxígeno que hace que el material se oxida, es el enemigo número uno de este proceso. ¿Qué quiero decir? Que cuando se hace soldadura, el material en esa parte donde voy a aplicar la soldadura, tiene que estar limpio de óxidos. Limpio de óxidos. ¿Y eso cómo entiendo? Por ejemplo, acá yo le echo un chaflán, ¿no? En esta plancha de acá, en esta parte, está un chaflán, un chaflancito. Un chaflán significa lo siguiente. Este cuaderno tiene un ángulo de 90 grados, un ángulo de 90 grados. Ricamente voy a rebajar todo lo que está en esta esquina. ¿Sí o no? Va a ser una caidita. Eso es lo que se denomina chaflán. ¿Ya? Le estoy haciendo un chaflán. De tal manera que yo cuando lo uno con otro, ya no va a estar cerrado, sino va a estar abierto así por el chaflán. Va a estar abierto. ¿Han entendido? Eduardo, ¿me has entendido? Sí, profesor. Se hace un chaflán, Ok, pues. ya, Eduardo, muy bien. Entonces, lo que tenemos que aprender a conocer es que el oxígeno es el enemigo número uno del proceso de soldadura. Ahora, esa parte que yo lo he convertido con un chaflancito, lo he limpiado con un esmeril, ¿no? Lo he hecho con un esmeril, le he hecho esa inclinación. Bien, pero si digo, ya está bacán todo, ya a las 4 de la tarde, no, me voy, mañana regreso, mañana hago la soldadura. Desde ese momento hasta el día siguiente, ya se ha creado una capita de oxígeno, de óxido, porque en el medio ambiente tenemos oxígeno. Ya se oxidó otra vez. Ahora, ¿qué pasa? Si tú haces soldadura al día siguiente sin hacer previa limpieza, aunque digan que no, ya lo limpié ayer, mal, no se debe decir eso. Eh, encima de ese óxido es lo que yo está entrando del electrodo, el elemento de aporte, y se está uniendo, se está soldando. Encima del óxido. Pasado un tiempito, no tan largo, ese cordón de soldadura se va a salir como una costra. ¿Por qué? Porque tenía en la superficie oxidado, estaba oxidado esa superficie. Y encima de esa superficie yo he efectuado la soldadura, entonces le he creado una capa. ¿Se dan cuenta? Y cuando se seca todo, cuando ya se enfría, esa capa puede salir. Quiere decir que no he hecho un buen proceso de soldadura. ¿Cuándo estaría bien? Cuando a las 4 de la tarde tú empiezas a hacer la preparación de la junta y al toque lo pones y al toque le haces la soldadura. En cierta forma vas a evitar que entre el oxígeno allí. Entonces la preparación del área, de la zona donde voy a hacer soldadura, tiene que ser inmediatamente después de la ejecución. Primero se prepara, después se ejecuta al toque. Evitar la oxidación. Entonces, en todo proceso de soldadura,
tenemos un enemigo común que es el oxígeno. Y se tiene que evitar que la soldadura entre en contacto con el oxígeno. ¿Se dan cuenta? Es así como debe trabajar la. O sea, si ustedes quieren hacer soldadura en algún sitio, primero limpien la pieza, esmerilen, hay que esmerilarlo, hay que lijarlo, hay que pulirlo, qué sé yo, bien limpiecito, ahí inmediatamente hacer la soldadura. No dejarlo más tardecito para mañana, porque ya se creó una capa de óxido, y así no se vea en un espesor en micras, ya tiene una capa de óxido. Y cuando tú colocas la soldadura, el elemento de aporte de la junta, pues no está soldado bien, pues. Tiene una capita de oxígeno, levanta, una costra, malas. Malo es el técnico que ha hecho esa soldadura. Todo técnico de soldadura sabe este problema y tiene que prever. ¿Han entendido? Frank, ¿has entendido? Sí, profesor. Ok, Frank. Sigamos entonces. Miren a todas las premisas que estamos dando, digamos. Tipos de soldadura. En este caso, eh, depende de los autores, ¿no? ¿Qué le llaman soldadura fuerte? ¿A qué le llaman soldadura débil? Por ejemplo, acá le está clasificando soldadura fuerte o soldadura dura y soldadura débil. La soldadura débil es algo que hemos hablado antes, por ejemplo, soldar con estaño y sus aleaciones. ¿Dónde se usa? Por ejemplo, un tubito de cobre. Un tubito de cobre puede soldar con algún tipo de bronce. Sueldas, lo tapas y punto, y no pasa nada. O soldar en circuitos electrónicos, eléctricos también, no pasa nada. Esa es soldadura débil. En cambio, la soldadura fuerte, dura, es la soldadura por forja o presión. Nosotros ya hemos hablado sobre la forja, sabemos qué es la forja y cómo se lleva a cabo ese proceso, ¿no? Vamos a hacer un pequeño recordar en Masala. Una soldadura por fusión, soldadura por inmersión, soldadura al horno, soldadura a gas complete, soldadura eléctrica. Ahí también falta la soldadura a puntos, por puntos. ¿Eh? Entonces ahí vamos a ver entonces esos tipos de soldadura. ¿Eh? Ahí está. A ver, léanlo un ratito. Ahorita ven, lean lo que dice ahí.
Ya, sigamos. ¿Ya han leído sobre lo que es soldadura fuerte? Miren lo que dice, ¿eh? Traten de entender, porque esos son parámetros para poder identificar qué tipo de soldadura es. Esta soldadura, la soldadura fuerte, se aplica metal de aporte en estado líquido. ¿Qué dice? Ese es el electrodo. Este es el electrodo que cuando se coloca ahí con la boquilla del fuego que te da, este electrodo se va a diluir líquido y avanza. Eso es para que avance la soldadura también. Y también de antemano te va a servir para limpiar la superficie, para que no esté el óxido, ¿te acuerdan? Digamos entonces. Se aplica metal de aporte en estado líquido, pero este metal, por lo general no ferroso, tiene un punto de fusión superior a los 430 grados y menor que la temperatura de fusión del metal base. Siempre tiene que ser menor, pues, ¿no? Habitualmente se requiere de fundentes especiales. Miren lo que dice. Habitualmente se requiere de fundentes especiales para remover los óxidos de las superficies a unir y aumentar la fluidez del metal de aporte. Algunos de los metales de aporte son aleaciones de cobre, aluminio, plata. Ah, entonces el fundente está en el electrodo, ¿ya? Y eso sirve pues para limpiar, para remover el óxido que tiene ese material. Por lo tanto, aumente la fluidez del metal de aporte, o sea, para que corra más todo el cordón. ¿Se ha entendido? Digamos. Esta es la soldadura débil, lo que yo les decía. A ver, ¿qué características tiene la soldadura débil? Es la unión de dos piezas de metal por medio de otro metal llamado aporte. Este se aplica entre ellas en un estado líquido. Claro, ya hemos visto que todos se aplican en estado líquido. La temperatura de fusión de estos metales no es superior a 430. Nosotros sí eran superior, ¿no? En este proceso se produce una aleación entre los metales y con ello se logra una adherencia que genera la unión. En los metales de aporte, por lo general, se utilizan aleaciones de plomo y estaño, los que funden entre 180 y 370 grados centígrados. Este tipo de soldadura, dice, es utilizado para la unión de piezas que no estarán sometidas a grandes cargas o fuerzas. Como le decía ahí en la fotografía, por ejemplo, del medio, lo que está haciendo es, está soldando, está tapando un huequito de un tubo, ¿no? No pasa nada. Estos son filamentos que tienen acá en circuitos, igualito. Una de sus principales aplicaciones es la unión de elementos a circuitos eléctricos, como está acá. Esa es la soldadura débil. Digamos. Esta es la soldadura por forja. Nosotros ya hemos visto que la forja es un proceso, ¿no? Es un proceso de transformación, de deformación del material en estado plástico, ¿no? A altas temperaturas. Pero veamos lo que dice. ¿Cómo se lleva a cabo la soldadura por forja? Dice, consiste, este proceso incluye a todas las soldaduras que emplean gas para generar la energía necesaria para fundir el material porte. Los combustibles más utilizados, ay, disculpe, estoy hablando, ¿qué ha pasado, no? No, pues yo dice, estoy leyendo. Nadie me dice nada. ¿Por qué nadie me dice nada? ¿No están atentos? ¿Ah? Ya, nuevamente, disculpen el lapsus. Soldadura por forja. Consiste en el calentamiento de las piezas a unir en una fragua hasta su estado plástico, o sea, el rojo.
Y posteriormente, por medio de presión o martilleo, golpe, está forjando. Se logra la unión de las piezas. Cuando dice empiezas a unir en una fragua, no es otra cosa del equipito que tiene pues el herrero, ¿no? Que, donde coloca el acero, el fierro, y a través de su piecito empieza a darle aire a través de una fragua, ¿no? Y el fierro va llegando a un estado plástico, como pueden ver más abajito. Y a través del martillo se logra la unión de las piezas, dice. Pero acá hay un detalle. No se utiliza metal de aporte. No hay metal de aporte. ¿O hay algún metal de aporte? No hay, ¿no? Y la limitación del proceso es que solo se puede aplicar en piezas pequeñas y en forma de lámina. Ahora, ¿cómo se une? ¿Cómo se hace la soldadura? Si yo tengo una pieza que tiene así 2 dientes y quiero agregarle uno más de fierro, ¿cómo hago? Están viendo ahí. La unión se hace del centro de la pieza hacia afuera y debe evitarse a toda costa la oxidación. La bendita oxidación. La unión se hace del centro de las piezas hacia afuera y debe evitarse a toda costa la oxidación. Para esto se utilizan aceites gruesos con un fundente. Fundente. O sea, un elemento que va a ayudar a que fluya pues el material, ¿no? Lo repito. Para esto se utilizan aceites gruesos como fundente. Por lo general se utiliza bórax. Bórax combinado con sal de amonio. Bórax combinado con sal de amonio. Este es el fundente. Como están viendo acá, una especie de sal que le va a echar y le va a servir pues cuando empieza a golpear, se lleve a cabo el proceso de unión. A eso le llaman soldadura por forja. Este es el yunque. ¿Se acuerdan que hablamos de yunque? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué decíamos del yunque? A ver si alguien me hace acordar. A ver, Dana Camila, ¿te acuerdas que hablamos de yunque? Sí, profesor, en Ya, ingeniería de materiales, recuerdo. claro, muy bien, Danita. Decíamos que el yunque es un material altamente tenaz, ¿no? Resistente al golpeteo. Tiene pues su proceso térmico muy especial para la fabricación del yunque. Allí es donde a través del golpeteo lo golpean al material, le dan la forma correspondiente como estamos viendo acá. Entonces, la característica de la soldadura por forja es que la unión se hace del centro de las piezas hacia afuera y debe evitarse la oxidación. Para evitar la oxidación se utilizan aceites gruesos como fundente. Por lo general se utiliza bórax combinado con sal de amonio. ¿Ya? ¿Estamos? Este es por forja. Vamos a ver otro. Este es por a gas, soldadura a gas. Esta soldadura sí lo conocemos bien, es la oxiacetilénica. Tiene una botella de oxígeno y una botella de acetileno. La combinación de esos dos a través de una salida es que vamos a hacer el proceso de soldadura de ambos gases. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, este proceso dice, incluye a todas las soldaduras que tengan gas para generar la energía necesaria para fundir material de aporte. Claro, a través del gas se genera la energía. Los combustibles más utilizados son el acetileno y el hidrógeno, oxígeno, con lo que al combinarse con el oxígeno
como comburente generan las soldaduras oxiacetilénica y oxídrica. Pregunto, tenemos acá, dice, un gas comburente. ¿Cuál es el gas comburente? A ver, Noé Rafael, ¿cuál es el gas comburente? Es el que activa la combustión. Es el oxígeno. El oxígeno es el gas comburente. Es lo que va a activar la combustión, el oxígeno. ¿Ya? Entonces yo tengo oxígeno con acetileno, será la soldadura oxiacetilénica. Oxígeno con hidrógeno, oxídrica. Aquí podemos ver un gráfico, una fotografía, digamos, que estamos viendo. En esta parte de arriba es la boquilla por donde sale la energía, ¿no? Diferente posición, también tienen aquí. Y en esta parte hay algo cositas muy interesantes que podemos observar. Por ejemplo, estos dos tanques me van a dar el proceso de soldadura oxiacetileno. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener oxígeno y acetileno. Y voy a combinarlo. Miren, acá hay una manguerita que sale el oxígeno, y va por acá. Acá hay otra manguerita que sale y va por acá. Es el, digamos, acetileno. Estos dos se unen en esta parte de acá. Miren, acá tienen una llavecita para que ingrese un poquito más de oxígeno, tal vez un poquito más de etileno, o tal vez 50% de agua. Haces la combinación y la llama sale. Ahora, es necesario estos cilindros de gas. ¿Qué se observa en la parte superior de los cilindros de gas? A ver, Mireita, buenas tardes. ¿Qué observas, Buenas Mireia? tardes. Tipo para medir la presión, esos manómetros. Correcto, Mireia. Muy bien. Para medir la presión. Como se trata de gases, y cómo sé yo si hay ese cilindro está lleno de gas, ¿cómo sé yo que si ese cilindro ya no tiene gas? O tal vez está muy presurizado, es peligroso, puede reventar. Pero ahí vemos dos relojitos. ¿Qué crees que significan, Mireia? Dos relojitos, cada uno. El tiempo en que demora en combustionar, en algo así. O sea, medir el tiempo de algo. No, Mireita, esos dos relojes te indican uno. Primero te va a indicar la presión en alta. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto gas tiene en alta? Significa que tiene bastante gas, pero más. Y, y la otra en alta, en baja debe ser mínimo para trabajar, pues 20 megapascal. Si tienes tus 60 megapascales, estás bien. Pero si ya bajó uno a 20, quiere decir que ya no hay gas. Pues eso, o 120 megapascal, quiere decir que el gas está lleno el cilindro. Entonces ya con eso ya estamos controlando. Al medio puntita.
Recording in progress. ¿Mm? Rosario Huitrón. No quieren hablar, ¿ah? Ojo. Bueno, tampoco. Si no quieren hablar, ya pues no hablan. Digamos. Esta es una propaganda para poder identificar nuestra máquina de soldar. ¿Qué es lo que quiero soldar? ¿Qué tipo de trabajo voy a llevar a cabo? Trabajos pesados, tal vez trabajo mediano, tal vez trabajos livianos. Según esas características, yo tengo que elegir mi máquina. Y además, ¿esa máquina va a trabajar con corriente alterna o con corriente continua? Además, ¿quieren ustedes una máquina TIG o una máquina MIG? ¿Mm? Por ejemplo, el sistema TIG puede utilizarse con corriente alterna o corriente continua. ¿Está? ¿Se ve? Bueno, como esta es una propaganda de uno de los fabricantes, pues es Intranud, ¿no? El fabricante. Ahora, si tú vas a utilizar tu máquina con corriente continua, un proceso TIG, entonces el trabajo liviano va a ser el modelo de máquina que tú vas a necesitar es SE 250 ACDC, TIG Control. ¿Se dan cuenta? Para trabajo liviano, para trabajo pesado, ahí están los modelos, y para trabajo mediano, ahí están los modelos, ¿no? Para usar un tipo de soldadura tipo TIG. ¿Entendido? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Mm? ¿Nada? Digamos. Ahí está la máquina. Miren, acá está con su pinza y aquí está su pistolita. Tiene que regular, también se tiene que regular los amperios. ¿Cuántos amperios? ¿Cuántos voltios? Si va a ser una soldadura inversa, una soldadura directa, si va a ser con bastante intensidad o menos intensidad, si vas a soldar planchas delgadas o planchas gruesas, todo tienes que regular acá. ¿Ya? Bien. Hasta aquí más o menos ya estamos centrándonos a lo que es soldadura. Todo lo que hemos visto, ¿tienen alguna consulta, algún comentario que hacer referente a lo que hemos visto? Por favor, pregúnteme. No se queden callados, pregunten. Jonathan Gonzalo, ¿tienes alguna inquietud? No, profesor. Muy bien. Entonces pasamos a lo que es normas, códigos y especificación. ¿Por qué es importante esta parte? Ya lo hemos conversado, como dijo uno de sus compañeros, hemos hablado nada más. No hemos visto cómo está acá la presentación. Tampoco. ¿Para qué sirven las normas? A ver, ¿quién me contesta? ¿Para qué sirven las normas? ¿Mm? Hay un alumnito que me va a contestar. ¿Para qué sirven las normas? Las normas sirven para estandarizar procesos, estandarizar fabricaciones, estandarizar cierto tipo de procesos en la elaboración de un producto. Para eso sirven las normas, ¿sí o no? Entonces, pues si yo quiero, si quieren hacer
algún equipo tiene que fabricarlo de acuerdo a una norma. Entonces, ¿cuál es el papel de la norma? Entonces hay que ver cómo es que se define una norma. ¿Qué son los códigos? ¿Qué son las especificaciones? ¿Cómo es que se generan como norma? Eso es importante, ¿no? Importante en el punto que estamos viendo sobre lo que es la soldadura. ¿Y por qué utilizar esto? Por esto de aquí. Códigos en soldadura. Acá está soldando, por ejemplo, un cilindro. ¿Eh? Estos son los efectos de en la época que no había normatividad con respecto al uso de los procedimientos para unir anchas, para unir láminas. En esa época del vapor, saben que el vapor se produce a través de un caldero. En el caldero propiamente dicho es donde se hace la transformación del agua a vapor y presurizado. ¿Sí o no? Dice en el año 1865, el barco a vapor Sultana en el río Mississippi, a las alturas de Memphis, Tennessee, capacidad de 300 pasajeros. Murieron 1.800 personas de las 2.000 que transportaban, que eran soldados de la Unión que regresaban a casa después de la guerra. Según los expertos, el Sultana es realmente quien puso la industria en movimiento. En efecto, inmediatamente después del terrible accidente, ¿cuál ha sido el accidente? No me dice, ¿no? Pero reventó su caldero. Dos fundadores del desaparecido Polytechnic Group Hardcore Foundation, dice ahí dos. Ya. Entonces, la fábrica explotó, reventó. Por efecto del vapor. Recording in progress. ¿Por qué? También ahí reventó pues el caldero, porque en esa época se usaba bastante el caldero y el caldero se fabricaba uniendo láminas, en este caso uniendo láminas. A ver, vamos a ver ahí. Atravesó todo, reventó, uniendo láminas con remaches, pues es lo que quiero decir, uniendo láminas con remaches. No era muy seguro. Alta presión previa. Esto, miren, en 912, en la compañía de teléfonos de Nueva York, accidente con caldero, ya ve, todo es causa de calderos. 23 víctimas y 94 heridos. El caldero fue de baja presión, pesaba 7 toneladas y con agua 11,5. ¿Qué es lo que falló? Falló mientras el operador se fue a almorzar. Pasó. Voló 30 metros. Pasó 2 paredes de concreto
y mató a empleados cenando en un restaurante. Bárbaro, ¿eh? Bien. El caldero es inmenso, como estamos viendo, que pesa 7 toneladas. Y con agua, cerca de 12 toneladas. Reventó. Este en el 2001, bueno, pues en el 2001, cuando sacaron un tractor, dice, a vapor antiguo, tal vez para un desfile, no sé, ¿no? Para una demostración. Explotó, porque era un caldero, perdón, un tractor a vapor. Explotó su... Pero en la feria del condado de Medina murieron 5 personas y 48 resultaron heridas. Ojío, ¿no? Estados Unidos. Entonces, pues, viendo todos esos accidentes, decimos, ¿por qué los reglamentos? ¿Por qué los reglamentos? Justamente para que no suceda lo que estaba sucediendo, pues. Había muchos accidentes. ¿Sí o no? Hay que reglamentarlo. Las voces de esa época dijeron reglamentos. ¿Por qué los reglamentos? Mire, este caldero cómo ha reventado y cómo se ha quedado. ¿Mm? Yo creo que ahí nos vamos a quedar. Objetivo de la... Acá nomás. Reglamentos. Tenemos que saber por qué. Si ustedes se dan cuenta, estamos yendo de menos a más. Estamos entendiendo cómo es la soldadura. Estamos entendiendo los tipos de soldadura. Todo lo que es chévere, pero también hay que entender el reglamento. Hay que entender por qué se debe hacer esto. ¿Mm? Porque en esta época, en esa época, por ejemplo, reventó el caldero y ¿quién era el culpable? ¿Quién echaba la culpa? ¿Mm? El que fabricó el caldero, ¿no? Pero el que fabricó el caldero dirá, yo he considerado que esto debe ser así, 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 punto, y falló y punto, pues ya qué voy a hacer. Pero cuando hay una norma, la norma te dice, ¿quieres fabricar calderos? Entonces, utiliza, ¿de cuánto de capacidad? 7 toneladas. Utiliza planchas de 1/4. Y lleva a cabo este tipo de soldadura. Prevé la presencia del oxígeno. Dale su control de calidad. Todo eso te dice la norma. ¿Me cuenta? Ahora, si tú no has seguido todos esos procesos, ¿quién sabe lo que has soldado? ¡Pum! Revienta. ¿Quién es el culpable? No es la norma, es la empresa donde está trabajando, donde se ha llevado a cabo este proceso. ¿Se dan cuenta cuál importante es? Ya. Antes que se cierre, voy a pasar asistencia. ¿Hay alguna pregunta a todo lo que hemos visto? ¿Mm? ¿Hay alguna pregunta? Harold, Rafael, ¿tienes alguna pregunta? No, no, profesor. ¿He entendido? Bien. Ya, soldadura. Atentos, voy a pasar asistencia. ¿Cuánto tiempo tengo? 7 minutos. Ya. Aldave. Presente, Bien. profesor. Presente, Ángel profesor. Barrera. Christopher Presente. Buzuk, Tony Berríos, Presente, profesor. Nilson Blanco, Presente, profesor. Yamir Bocanegra, Presente, profesor. Rosario Buitrón, Dana Cayata, Presente, profesor.
Juan Oscar Campos, Aarón Cárdenas, Presente, profesor. Jonathan Castro, Presente, profesor. Harold Enciso, Presente, profesor. Walter Fuerte, Verónica Gazo, Verónica, ¿dónde está Verónica? Ah, prendió su no, su Zoom y se fue. Ahí está, ahí lo veo. Verónica, contesta. Noé Wilca, Presente, profesor. Martín Lino, Álvaro Lino, Paulo César Martínez, Presente, profesor. ah, Diego Morales, Presente, profesor. Frank Obregón, Presente, profesor. Kelvin Pari, Ingrid Paucari, Presente, profesor. Yanira Pinedo, Rodolfo Uriel Porras, Presente, profesor. Fabricio Pozo, Brian Preciado, Presente, profesor. Jesús Quispe, Presente, profesor. Eric Presente, Rojas, profesor. Eric Rosales, Héctor Sánchez, Flor Silva, Presente, Kevin profesor. Soto, Eduardo Vegas, Daniela Velarde, Presente, profesor. Ketín Presente, Víquez, profesor.